Muy buenas noches con todos, con todas. Un gusto estar con ustedes en esta clase de estudios sociales y que tiene el tema del islamismo. Acuérdense que en la anterior clase tratamos de realizar el análisis del cristianismo, no lo completamos y por eso la recomendación para que por favor terminen de leer, de estudiar en su texto lo relacionado a eso, al cristianismo. El día de hoy, insisto, el tema es el Islam. ¿Qué es el Islam? ¿Cómo surge? ¿Dónde se desarrolla? ¿Cuáles son las características principales? En definitiva, todos los elementos relacionados a este tema vamos a tratar de que el día de hoy sean analizados y ojalá comprendidos. Empiezo indicando de que antes de que el cristianismo sea difundido en el viejo continente particularmente, es decir, en Europa, en Asia Menor, es decir, en la parte occidental del Asia y en la parte norte de África, lo que en otras palabras podríamos llamar el mundo del Mediterráneo, porque todos estos territorios estaban y siguen estando ribereños a este mar, al Mediterráneo. Antes de eso, antes de la difusión del cristianismo, con excepción del pueblo de Israel, que está en la Palestina, todos estos pueblos eran politeístas. En la clase anterior también ya habíamos hablado con relación a esto, al politeísmo, es decir, a la veneración de variedad de dioses. Esto más o menos hago relación al siglo VI después de Cristo, por supuesto. Los hebreos estaban conformados por clanes de personas llamadas beduinos. ¿Quiénes eran estos? Eran pastores nómadas y que de una u otra manera hacían su estación dentro de esa vida nómada en pequeñas poblaciones que se caracterizaban por ser comerciantes y un poco campesinos. Estos mayoritariamente practicaban religiones animistas y politeístas. Explico poco a poco. Animistas es darle una especie de vida, de alma, a ciertos elementos. Y a esos elementos les veneraban como dioses. Y lo otro, politeístas, que ya prácticamente está analizado y comprendido. Culturalmente estaban estos pueblos dispersos. Lo que tenían en común, las lenguas árabes. Y por supuesto, el intercambio comercial. Aparece la figura de Mahoma, el profeta. No se olvide. Entonces, en el Islam, la figura como profeta era Mahoma. Entonces, en este contexto geográfico, en este contexto en tiempo y en lugar,
surge esta figura, Mahoma, quien no solamente fue el fundador de la religión islámica, sino también se convirtió en un líder político y militar. Esto es muy importante de puntualizar. Y a través de esta actividad política militar, empieza a unificar, a reunir a los pueblos árabes. ¿A través de qué? A través de un trabajo que se hizo por mucho tiempo para que esta nueva religión vaya a tomarse como la única de estos pueblos. Mahoma nace en la ciudad de la Meca. Esta ciudad se encuentra en la actual Arabia Saudita. Este personaje, este profeta para los que practican esta religión, dedicó su vida a guiar, a encaminar, a ayudar a grandes poblaciones que salían en caravanas en busca de refugio por las múltiples guerras y necesidades de ese tiempo. También debido a los saqueos y que varios conquistadores tenían permanentemente en riesgo a las poblaciones. Según la tradición islámica, se habla de que a la edad de 39 años, este profeta Mahoma recibió su primera revelación del Dios de ellos llamado Alá. Alá es, para los musulmanes, el Dios. Esta revelación se lo hace a través de un ángel, el ángel Gabriel, quien le habría ordenado el publicar, el dar a conocer esta y las demás revelaciones que tenía este profeta. Entonces, a raíz de este mandato, de esta orden emanada de Alá a través del ángel Gabriel, empieza Mahoma a hacer el trabajo y poco a poco a ser considerado como eso, un profeta. En los inicios de su prédica, Mahoma tuvo que enfrentarse a la oposición porque era lógico. Todos y cada uno de los personajes que, a manera de profetas, ¿no?, empiezan a hacer su trabajo para dar a conocer este tipo de cosas o revelaciones, van a tener necesariamente la oposición porque es algo nuevo, porque les creen locos, por una serie de cosas más. Entonces, en el caso de Mahoma no fue la excepción. Pero también tuvo, no solamente de la gente común y corriente, la oposición, sino principalmente de los dirigentes de la ciudad de la Meca, de la alta jerarquía de la sociedad de ese tiempo y en ese sector, que por supuesto no llegaron nunca a aceptar, o al principio al menos, no aceptaban el carácter monoteísta de la nueva religión, es decir, que boten a la basura, permítame, la cantidad de dioses y se queden con uno solo. Entonces, que después de cientos o miles de años de haber adorado a dioses, venga alguien y diga, esto no sirve. Nos vamos a quedar solamente con un Dios, Alá. Y yo voy a ser su profeta.
para encaminarles. Entonces va a tener, y de hecho tuvo, una resistencia de parte de la alta cúpula o dirigencia de esta comunidad. Entonces, a causa de este conflicto permanente, Mahoma se vio obligado a huir. Y huye a otra ciudad denominada Medina. Esta huida se conoce con el nombre de la Égira y constituye la fecha de inicio del calendario musulmán, que no es lo mismo que nuestro calendario. Entonces, este nombre de la Égira es muy conocido. Ya vamos a dar poco a poco las razones, los por qué. Bien. A través de todo este trabajo empiezan o aparecen 5 pilares, 5 bases fundamentales de esta religión. De las revelaciones que recibió Mahoma, se empiezan a dar ciertas normas que van a constituir el centro de la fe del islamismo. Estos 5 pilares del Islam son: el primero, la profesión de la fe. En resumidas cuentas, dice que todo musulmán ha de creer y ha de repetir permanentemente que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta. Entonces ese era el primer pilar, la primera consigna, si quieres llamarlo. La segunda, la oración. La oración se lo hace recitando. Y esta recitación se lo hace 5 veces al día. ¿Qué se recita? Los versículos del libro sagrado para ellos, así como para nosotros los cristianos, concretamente los católicos. Es la Biblia, para ellos es el Corán. Entonces, ellos deben necesariamente todo el tiempo, todos los días del año, recitar 5 veces al día los versículos del Corán. Y tienen que dar cara hacia la ciudad de la Meca. Se inclinan, se arrodillan, qué sé yo, pero dando cara, nunca las espaldas, a la ciudad de la Meca. Esto lo pueden realizar en forma individual, es decir, uno por uno, o lo pueden realizar en conjunto, en comunidad, y concretamente en las iglesias de ellos llamadas las mezquitas. La otra cosa, la práctica del ayuno. Los musulmanes mayores de 10 años, escúchenme, mayores de 10 años, deben abstenerse de comer, de beber, de fumar, de mantener relaciones íntimas sexuales, desde que amanece hasta cuando prácticamente el sol está cayendo o a la puesta del sol, durante el mes sagrado para ellos, que es el mes de Ramadán. Bien. La otra, la práctica de la limosna. Entonces, todo esto, o todo lo que estamos hablando, en resumidas cuentas, son cosas que hasta la fecha, hasta la actualidad, se ponen en práctica. La que dice en relación a la limosna: todo musulmán tiene la obligación de dar limosnas a los pobres.
tiene la obligación de compartir los bienes con los más necesitados. Si es que es así, les felicito. No sé si en la práctica en realidad se lo ponga. Simple y llanamente en la teoría le estoy dando a conocer. Y por último, el último de los pilares, la llamada peregrinación. Ellos lo llaman Hajj. Todo musulmán debe ir o debe hacer la peregrinación a la ciudad de la Meca, por lo menos una vez en la vida. Aquí tenemos, por ejemplo, peregrinaciones donde la mamita del quinche, ¿no? Y aparte de que muchos lo hacen por novelería, pero es una costumbre prácticamente voluntaria. Es una novelería para gran cantidad de gente, digo, pero es una costumbre, ya. Pero allá no. Allá es obligatorio que por lo menos una vez en su vida, estén donde esté, tienen que realizar el viaje hacia la ciudad de la Meca. Bien, pasemos. El libro sagrado de ellos. Hace un momento me acabaron de oír y debo repetir. El Corán. En este libro se inscribe, se relata, se manifiesta también la estructura de la religión islámica. Según ellos, fue dictado por Alá al profeta Mahoma a través de revelaciones. Así se lo hizo, de lo poco que conozco, pero se lo hizo también la Biblia, ¿no? A los profetas. En algunos libros de la Biblia manifiestan claramente de que estos seres, estas personas llamadas profetas, recibieron órdenes de Dios y a través de eso se fue escribiendo justamente el libro sagrado de los cristianos. Igual ocurre con el Corán. Este libro, a propósito, consta de 114 capítulos y de muchísimos versículos, sobrepasan los 6,000. El término Corán significa, según el idioma de ellos, el idioma nativo, significa recitación. Perdón. Por otra parte, la lengua sagrada, la lengua divina para los musulmanes es el idioma árabe. Por eso es que se procura que los rezos, se procura que las ceremonias, ¿no? Liturgia y los estudios del Corán sean realizados en el idioma árabe. Por supuesto que hay traducciones. Por eso digo, se procura de que en árabe sea todo este tipo de ceremonias. Solo se utilizan como herramienta didáctica cuando, es decir, para enseñar, ¿no? Cuando se da las traducciones. Y por supuesto para aquellos que no saben de la lengua o el idioma árabe. Vamos a ver si es que de alguna manera encontramos 2 o 3 similitudes o coincidencias con la tradición cristiana, ¿no? En el Corán se encuentran muchos personajes. Personajes del llamado Antiguo Testamento.
Perdón, por favor. Repito, personajes del llamado Antiguo Testamento. ¿Cuál es el Antiguo Testamento? De la Biblia. Entonces ahí hay una coincidencia. Y también de los evangelios. Aunque los relatos sobre ellos, según los tratadistas, no coinciden, si se mencionan como profetas o como personas devotas. De lo poco que he estado investigando, leyendo, y coincido porque estoy tomando como fuente el libro de consulta que ustedes también lo tienen, a Adán, si usted le hago simplemente un recuerdo si se ha olvidado, según la Biblia es el primer ser humano, entonces Adán, a Noé, el famoso por su arca, a Abraham, famoso por las tablas, ¿no? Por el decálogo de leyes, a los 10 mandamientos, de Moisés, famoso porque fue también una autoridad máxima de el pueblo el pueblo del río Nilo. Jesús de Nazaret, Juan Bautista y muchos más. Para los musulmanes, por ejemplo, Jesús fue un profeta, pero para ellos no es el Hijo de Dios. O sea, todos los antes mencionados y muchos más, los musulmanes los reconocen, los respetan, pero particularmente Jesús, se habla de que él está reconocido como un profeta, pero no es el Hijo de Dios. En cambio, Mahoma es el principal de los profetas. Existen coincidencias geográficas en cuanto a un lugar sagrado. ¿Cuál? Jerusalén. Existe la coincidencia con la cúpula de la roca. Este monumento es islámico. Está levantado sobre las ruinas del templo de Jerusalén. Entonces hay una cosa geográfica que coincide, ¿no? Que están tanto el templo cristiano cuanto el templo islámico erigido, levantado prácticamente en el mismo lugar. Para los musulmanes de este lugar, perdón, Mahoma ascendió a los cielos desde este sitio, ¿no? Mientras que para los judíos, es decir, para los cristianos en definitiva, en este lugar Abraham se proponía sacrificar a su hijo Isaac por mandato de Dios. Son cosas curiosas, son cosas interesantes, ¿por qué no? Pero yo no soy quien, sino para relatar y no dar una explicación mayor de lo que estoy dando. No me siento capacitado para hacerlo. Si usted necesita mayor explicación, lamentablemente no estoy en esas condiciones. Simple y llanamente lo hago con sentido geográfico, histórico y de lo que las fuentes nuestras nos están proporcionando. Bien, ¿cómo se expande el islamismo? Los seguidores de Mahoma lograron extender su territorio hasta conformar un verdadero y gran imperio, estructurado empezando por los llamados los califas, que eran los jefes políticos y religiosos del imperio árabe, a manera de, o una forma de decir los reyes, los príncipes del imperio árabe. El visir, que era el consejero y funcionario directo del califa. El emir,
Estos estaban a cargo de cada provincia. Así se va estructurando, mire, poco a poco, los territorios de ese tiempo y que pertenecían, o que se irradió la religión nueva llamada el Islam. Con esta estructura política, iniciaron un recorrido y se expandieron. Con su religión y como estandarte. Tomando siempre al profeta Mahoma como la cabeza de esta distribución, no sé si se puede decir demarcación geográfica que se iba expandiendo poco a poco. Primero tomaron territorios de la península arábiga, es decir, de la península de Arabia, ¿no? Todos los territorios estuvieron luego en su poder. Luego se fueron expandiendo hacia el oriente y posteriormente hacia las costas del norte de África. Y por supuesto, a la península ibérica, en la actualidad, que está en poder de los países Portugal y España. Esta expansión fue liderada por las dinastías relacionadas con la familia de Mahoma. La religión del Islam siguió poco a poco expandiéndose hasta territorios muy lejanos, como Indonesia. A propósito, este lugar, este país, este sector geográfico, se convertiría en el país con mayor población musulmana del mundo. Y está lejos realmente del origen, es decir, de Arabia, ¿no? Los árabes tuvieron un control prácticamente absoluto en la economía del siglo XIII en todos estos sectores. El imperio controlaba gran parte de las rutas comerciales. El comercio, que era prácticamente la actividad más fuerte, la más importante de la economía de ese tiempo para ellos, se basó en la agricultura y en las manufacturas, es decir, comercializaban todo lo que se refería a la agricultura y a las manufacturas. ¿Dónde comercializaban? Por doquier. Pero principalmente tenían como la ruta elemental, fundamental, más que elemental, fundamental, al mar Mediterráneo. En las zonas rurales hubo un fuerte impulso agrícola, pues como había mucha demanda, se incrementó la producción. Se implementaron nuevas técnicas precisamente para que la actividad agrícola tenga mayores y mejores resultados, como el regadío, como las represas, por supuesto, y los cultivos más importantes fueron cereales, frutas, lino y otros más, ¿no? En cambio, las industrias manufactureras de mayor relevancia eran o estaban establecidos en los lugares donde se dedicaban a la curtiembre, es decir, a la elaboración, al tratamiento de cueros,
de cerámica, de telas y otras más que por tiempo no les voy a mencionar. Estas actividades se desarrollaron en todas las ciudades prácticamente y fuera de ellas, especialmente en aquellos sitios donde los artesanos confeccionaban estos productos. Y así, poco a poco, va adquiriendo mayor conocimiento esta religión, y los árabes, en definitiva, se fueron expandiendo y se fueron dando a conocer en otros sitios que geográficamente se iban descubriendo, colonizando. Así llegó a América. Mire, los descubrimientos de los árabes trascendieron tanto que vienen a estas tierras americanas. A América introdujeron nuevas formas de comercio y agricultura de las que ya habían y que dieron buen resultado. Trajeron productos, trajeron cosas muy nuevas para los habitantes americanos. Con la ayuda de los descubrimientos, los árabes, me refiero a los descubrimientos para los campos, los árabes pudieron instaurar un nuevo tipo, una especie de revolución en la agricultura americana. Pero no solamente ahí, sino también influenciaron en el arte, porque el arte musulmán adoptó elementos artísticos acogidos de otras culturas. La pintura, la escultura. Otra cosa, las artes en las letras. Todo esto fue o se produjo porque la administración, porque la política llevada por la gente con la nueva religión realizó una serie de cosas positivas y que hizo que este pueblo y estos pueblos más bien se dieran a conocer. Lo mismo en la agricultura, en la arquitectura. Las construcciones se encontraban en las ciudades más destacadas, con edificaciones especialmente religiosas, con esas iglesias llamadas mezquitas, y también dieron mucho privilegio e importancia a las madrazas, es decir, para ellos, en el término de ellos, o nosotros conocido como las escuelas. Pues mire, la gente dio una importancia a lo que es la educación. También se hicieron edificaciones particulares, ¿no? Ya no del Estado, ya no de los gobiernos, sino particulares, construyendo muchos hermosos palacios. En el exterior de estos edificios se mantuvo no una calidad, no una estética como tal vez se pretendía, pero en el interior todo lo contrario. Realmente unas joyas arquitectónicas, lo que se refiere a las estancias, a los patios, a los jardines, a las fuentes, ¿no? Todo lo que le estoy manifestando es para darle a comprender de que el pueblo árabe, a través también, lógicamente, de esta religión llamada del Islam o el islamismo, produjo, para bien o para mal, influenció y determinó para bien o para mal en los diferentes sitios, primero del antiguo mundo y luego del mundo completo. Bien,
prácticamente estoy terminando, ya se termina también el tiempo establecido para cada reunión y quiero darle un agradecimiento por estar entregando los deberes, las tareas como es debido. Lamentablemente de 2 o 3 personas no he recibido nada, pero el resto permanentemente están haciéndome llegar. Ojalá esta semana también no sea la excepción y sigan trabajando de esa manera. Cualquier notificación con gusto, siempre estaré predispuesto a solventar las dudas. Espero realmente de que esta clase haya servido, de que haya sido fácilmente comprendida, pero no se quede ahí, sino por su propia inspiración, los tiempitos que tenga libre, le sugiero ingresar al internet y empezar a investigar de este y de otros temas. Un gusto, cuídense muchísimo y una buena noche, ¿no? Que pasen muy bien.